Nunca pensé que mi propio hijo me amenazaría con pegarme. Soy Faustina Herrera, tengo 68 años y vivo en Barrio Norte, aquí en Córdoba. Durante toda mi vida he sido una madre entregada, una de esas que siempre pone a los hijos por encima de todo. Trabajé limpiando casas ajenas durante 30 años para que Ramón pudiera estudiar, para que tuviera lo que yo nunca tuve. Me levanté a las 5 de la madrugada miles de veces. Caminé kilómetros bajo el sol porque no tenía dinero para el colectivo. Todo por darle un futuro mejor a mi hijo. Ramón creció siendo un niño normal, travieso como todos, pero respetuoso. Cuando tenía 8 años, una vez llegó tarde de la escuela porque se había quedado ayudando a una compañerita que se había caído. Eso me llenó de orgullo. Pensé que estaba criando a un hombre de bien. Cuando cumplió 15, organizamos una fiesta pequeña en el patio de casa. No teníamos mucho dinero, pero él me abrazó ese día y me dijo que era la mejor madre del mundo. Ese abrazo valía más que todos los regalos caros que yo no podía comprarle. Los años pasaron y Ramón se hizo adulto. Consiguió trabajo en una oficina. Se casó con Violeta, una chica dulce del barrio que siempre me trataba con cariño y respeto. Tuvieron 2 hijos preciosos, mis nietos adorados que venían a visitarme todos los fines de semana. Yo pensaba que mi vida había valido la pena, que todos esos sacrificios habían dado fruto. Mi hijo era un hombre casado, trabajador, con una familia hermosa. ¿Qué más podía pedirle a la vida? Pero la realidad es que uno nunca conoce completamente a las personas, ni siquiera a los propios hijos. Durante los últimos meses había notado que Ramón estaba distinto. Venía menos a visitarme, y cuando venía parecía nervioso, siempre mirando el teléfono, contestando llamadas que terminaba rápido cuando me acercaba. Violeta también se veía triste, aunque cuando le preguntaba, me decía que todo estaba bien. Una madre siente estas cosas, pero yo pensaba que tal vez eran problemas normales del matrimonio, esas crisis que todas las parejas atraviesan. La primera señal de alerta real llegó hace 3 semanas. Ramón apareció en mi casa un martes por la tarde. Algo raro porque él normalmente trabajaba a esa hora. Estaba muy bien vestido, con una camisa nueva que no le había visto antes y un perfume que tampoco conocía. Me dijo que había salido temprano de la oficina porque tenía una sorpresa para Violeta. Según él, quería comprarle un regalo muy especial porque habían tenido algunos problemas últimamente y quería arreglar las cosas. Me habló con esa sonrisa que yo conocía desde que era niño, la misma que ponía cuando me pedía algo especial. Me explicó que quería comprarle joyas, algo realmente lindo que demostrara cuánto la amaba. El problema era que su tarjeta tenía algún inconveniente con el banco y no podía usarla ese día. Me pidió prestada mi tarjeta de débito, prometiéndome que me devolvería el dinero al día siguiente sin falta. Yo, como la madre tonta que siempre fui, no dudé ni un segundo. Fui a mi dormitorio, saqué la tarjeta del monedero y se la entregué junto con el número secreto anotado en un papelito. Ramón me besó en la frente y me dijo que era la mejor madre del mundo, igual que cuando era adolescente. Se fue contento, prometiendo que Violeta se iba a emocionar mucho con el regalo. Esa noche no pude dormir bien. Algo en mi interior me decía que había algo raro en toda esa situación. Ramón nunca había sido detallista con Violeta. En sus 5 años de matrimonio, los únicos regalos que le había visto darle eran cosas prácticas. Una licuadora para su cumpleaños, un juego de toallas para Navidad. Nunca joyas, nunca algo romántico. Además, él siempre había sido muy cuidadoso con el dinero, casi tacaño diría yo. ¿Por qué de repente quería gastar tanto en un regalo? Al día siguiente me levanté con esa sensación extraña todavía más fuerte. Desayuné mi café con tostadas como siempre, pero no tenía hambre. A las 10 de la mañana fui al banco del barrio, el mismo donde tengo mi cuenta desde hace 15 años. Le dije a Marta, la empleada que siempre me atiende, que quería cambiar el número secreto de mi tarjeta. Ella me preguntó si había tenido algún problema y yo le dije que no, que solo quería cambiarlo por precaución. No sabía en ese momento que esa decisión iba a cambiar todo entre mi hijo y yo para siempre. No sabía que unas horas más tarde iba a descubrir una verdad que me iba a partir el alma y me iba a mostrar que el hombre que yo había criado se había convertido en alguien que ya no reconocía. El resto de ese día transcurrió normal. Limpié la casa, preparé almuerzo,
Vi mis novelas de la tarde, pero por alguna razón no podía sacarme de la cabeza la imagen de Ramón tan arreglado, tan perfumado, tan ansioso por comprar ese regalo. Algo no encajaba, pero no sabía qué exactamente. Cuando llegó la noche y Ramón no había aparecido para devolverme el dinero, como había prometido, empecé a preocuparme realmente. Pensé en llamarlo, pero algo me detuvo. Una voz interior me decía que esperara, que tal vez era mejor no hacer nada todavía. No imaginaba que al día siguiente mi teléfono iba a sonar con una llamada que me iba a mostrar el verdadero rostro de mi hijo. Una llamada llena de gritos, de amenazas, de palabras que nunca pensé escuchar salir de su boca. Una llamada que me iba a obligar a tomar decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre. Pero antes de contarles lo que pasó, quiero preguntarles algo. Díganme en los comentarios de qué país me están viendo. Me encanta saber que esta historia llega a tantos lugares diferentes. Y si es la primera vez que visitan mi canal, no se olviden de suscribirse a Abuela Recordó, porque aquí siempre comparto historias reales de la vida, historias que nos pasan a las personas comunes como ustedes y como yo. Lo que vino después de esa noche de insomnio fue algo que jamás hubiera imaginado posible. Desperté al día siguiente con una sensación extraña en el estómago. Era jueves. Lo recuerdo perfectamente porque ese día siempre voy al mercado del barrio a comprar verduras frescas para la semana. Pero esa mañana algo me mantenía inquieta, como si mi instinto maternal estuviera tratando de advertirme sobre algo que mi mente todavía no podía comprender. Eran las 8:30 cuando sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó, porque a esa hora nadie me llamaba nunca. Pensé que tal vez era Violeta para invitarme a almorzar, como hacía a veces cuando se sentía sola. Pero cuando levanté el auricular y escuché la voz del otro lado, mi mundo se tambaló completamente. Era Ramón, pero no era mi Ramón. Era una voz que yo había escuchado antes, pero nunca dirigida hacia mí. Una voz llena de rabia, de desesperación, de algo que me heló la sangre. Estoy intentando comprarle el regalo, vieja loca. ¿Has cambiado el PIN de la tarjeta? Voy a ir allí y te voy a pegar. Las palabras salían de su boca como proyectiles, cada una diseñada para lastimar, para destruir. Me quedé paralizada, sosteniendo el teléfono con la mano temblando. Durante unos segundos pensé que tal vez había marcado mal, que esa voz no podía pertenecer al niño que había criado con tanto amor, pero era él. Era innegablemente la voz de mi hijo, amenazándome con violencia física por primera vez en sus 42 años de vida. Ramón, ¿cómo me hablas así? Logré susurrar, pero él ya había cortado la llamada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde lo había amamantado cuando era bebé, donde había curado sus rodillas raspadas cuando aprendían a andar en bicicleta, donde habíamos visto juntos sus programas favoritos de televisión. Ahora ese mismo sillón era testigo de la peor conversación de nuestras vidas. Las lágrimas empezaron a brotar sin control. No eran lágrimas de tristeza común, sino algo más profundo, más doloroso. Era el llanto de una madre que acababa de darse cuenta de que había fallado en lo más importante de su vida, criar a un hijo que la respetara. Durante 30 años había trabajado, me había sacrificado, había renunciado a oportunidades personales, todo para darle lo mejor. Y ahí estaba el resultado, un hombre que me gritaba vieja loca y me amenazaba con pegarme. Pero junto con el dolor, algo más empezó a crecer dentro de mí. Una sospecha que había estado latente desde el día anterior se hacía cada vez más fuerte. Si Ramón reaccionaba con tanta violencia por no poder usar mi tarjeta, si estaba tan desesperado por conseguir dinero para ese supuesto regalo, entonces tal vez había algo más detrás de toda esta historia. El teléfono volvió a sonar 20 minutos después. Esta vez no era Ramón, era Violeta, y su voz sonaba preocupada. Faustina, ¿está todo bien? Ramón llegó a casa muy alterado y no quiere decirme qué pasó. Solo grita que usted le cambió el número de la tarjeta y que ahora no puede comprar mi regalo de aniversario. Mi corazón se aceleró aún más. ¿Aniversario? ¿Qué aniversario, Violeta? Pregunté, aunque ya empezaba a sospechar la respuesta. Hubo un silencio del otro lado de la línea antes de que ella respondiera con voz confundida. No tenemos ningún aniversario próximo, Faustina. Nuestro aniversario de boda es en febrero. No entiendo de qué regalo está hablando.
Esas palabras confirmaron mis peores temores. Ramón no solo me había mentido a mí, sino que también le estaba mintiendo a su propia esposa. El supuesto regalo de aniversario era una excusa fabricada para justificar su necesidad urgente de dinero. Pero si no era para Violeta, entonces ¿para quién era ese regalo que tenía tanta prisa por comprar? Violeta, hija, le dije, tratando de mantener la calma en mi voz. ¿Has notado algo raro en Ramón últimamente? ¿Algo diferente en su comportamiento? Ella suspiró profundamente antes de responder. Bueno, sí, ahora que lo pregunta, ha estado muy distante. Llega tarde del trabajo casi todos los días y siempre tiene excusas diferentes. Dice que hay mucho trabajo extra, que el jefe lo está presionando, que tiene reuniones después del horario. También recibe muchas llamadas que atiende en privado. Cada palabra de Violeta era como una pieza más del rompecabezas que se iba armando en mi mente. Los comportamientos que ella describía eran clásicos de un hombre que tenía algo que esconder. Las llegadas tarde, las llamadas secretas, las excusas constantes. Todo apuntaba a una infidelidad, pero yo necesitaba estar segura antes de hacer cualquier acusación. Y físicamente, Violeta, ¿has notado cambios en cómo se viste o se arregla? Pregunté, recordando el perfume nuevo y la camisa elegante que había visto en Ramón el día anterior. Ahora que lo menciona, sí, respondió ella con voz pensativa. Se está arreglando mucho más que antes. Usa perfumes que no reconozco, se compra ropa nueva sin consultarme y pasa mucho tiempo frente al espejo antes de salir. Cuando le pregunto me dice que quiere verse bien para el trabajo. La conversación con Violeta me llenó de una determinación que no había sentido en años. Esa mujer dulce y confiada no se merecía las mentiras de Ramón, y mis nietos no se merecían crecer en un hogar lleno de engaños. Pero antes de contarle mis sospechas, necesitaba tener pruebas concretas. No podía destrozar una familia basándome solo en intuiciones, por muy fuertes que fueran. Después de colgar con Violeta, me puse mi mejor vestido y mis zapatos más cómodos. Tenía una misión que cumplir, y no iba a dejar que el miedo o la duda me detuvieran. Si mi hijo estaba metido en algo sucio, yo tenía derecho a saberlo, y si estaba lastimando a su familia con mentiras y traiciones, alguien tenía que detenerlo. El viaje en colectivo hasta el centro comercial, donde Ramón había dicho que compraría el regalo, fue el más largo de mi vida. Durante los 40 minutos que duró el trayecto, mi mente no paró de imaginar diferentes escenarios. Tal vez llegaría y encontraría a mi hijo comprando realmente algo para Violeta, y entonces toda mi paranoia habría sido injustificada. Tal vez el problema estaba en mi cabeza de vieja desconfiada, pero en el fondo de mi corazón sabía que mis sospechas tenían fundamento. Una madre conoce a sus hijos mejor que nadie, y el Ramón que había gritado por teléfono esa mañana no era el mismo hombre que había criado. Había algo oscuro creciendo en él, algo que había estado oculto durante mucho tiempo, pero que finalmente estaba saliendo a la superficie. Llegué al shopping cerca del mediodía. Era un lugar elegante y caro, muy diferente a los centros comerciales del barrio donde yo solía hacer mis compras. Las vidrieras brillaban con luces doradas y las tiendas tenían nombres en inglés que yo no sabía pronunciar. Era el tipo de lugar donde la gente rica gastaba en una tarde lo que yo ganaba en un mes. Caminé por los pasillos buscando las joyerías, sintiendo que todos me miraban como si no perteneciera a ese lugar. Mi vestido, aunque era el mejor que tenía, se veía modesto comparado con la ropa de las otras mujeres que paseaban por allí, pero no me importaba. Tenía una misión que cumplir y no iba a dejarme intimidar por un puñado de extraños elegantes. Encontré la primera joyería en el segundo piso. Era una tienda enorme con vitrinas llenas de diamantes y oro que brillaban bajo las luces halógenas. Me acerqué despacio, fingiendo interés en los collares expuestos mientras buscaba algún rastro de Ramón. El vendedor, un hombre mayor con bigotes engomados, me miró con cierto desdén, probablemente calculando que yo no tenía dinero para comprar nada en su tienda. No encontré a Ramón en esa joyería, ni en la segunda, ni en la tercera. Empezaba a pensar que tal vez había llegado demasiado tarde, o que él había ido a otro centro comercial. Pero cuando llegué a la cuarta joyería, la más elegante de todas, lo que vi me quitó el aliento y me confirmó todas mis sospechas de golpe. Ahí estaba mi hijo, parado frente a una vitrina llena de joyas caras.
Pero no estaba solo. A su lado había una mujer joven, rubia, vestida con ropa que se veía carísima. Era alta y delgada, con el tipo de belleza artificial que se conseguía en los salones de estética más exclusivos de la ciudad. Tenía el cabello perfectamente peinado, las uñas hechas, y llevaba un vestido que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Pero lo que más me impactó no fue su apariencia, sino la manera en que interactuaba con Ramón. Había una intimidad entre ellos que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Ella tenía su mano apoyada en el brazo de él con total naturalidad, como alguien que tenía derecho a tocarlo. Ramón la miraba con una expresión que yo no le había visto en años. Era una mezcla de deseo, ternura y complicidad que me recordó a los primeros días de su noviazgo con Violeta. Me escondí detrás de una columna decorativa para observarlos mejor. El corazón me latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo, pero necesitaba ver más. Necesitaba entender completamente lo que estaba pasando frente a mis ojos. La mujer se estaba probando un collar de perlas que brillaba como si estuviera hecho de estrellas, y Ramón asentía con aprobación cada vez que ella se miraba en el espejo. «Te queda perfecto, mi amor», escuché que le decía mientras le acomodaba el collar alrededor del cuello. «Es del mismo color que tu piel». Esas palabras me atravesaron como dagas. Era la misma voz dulce que había usado conmigo cuando era niño, el mismo tono cariñoso que le había dedicado a Violeta durante sus primeros años de matrimonio. La mujer sonrió coquetamente y se acercó más a él. «¿Estás seguro de que tu esposa no va a sospechar del gasto en la tarjeta?», preguntó en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar. «No te preocupes por eso», respondió Ramón riéndose. «Usé la tarjeta de mi madre. Ella es tan ingenua que se creyó todo lo que le dije sobre un regalo para ti». Esas palabras fueron como recibir un balde de agua helada. No solo me estaba robando dinero, no solo me había mentido descaradamente, sino que además se burlaba de mí a mis espaldas. Me estaba usando como cómplice involuntaria de su infidelidad, aprovechándose del amor incondicional que yo le tenía. Saqué mi teléfono celular y empecé a tomar fotos discretamente. No sabía exactamente qué iba a hacer con ellas, pero mi instinto me decía que las iba a necesitar más tarde. Cada clic de la cámara era como documentar la muerte de mis ilusiones sobre el hombre que había criado. En una de las fotos, capturé el momento exacto en que Ramón besó a la mujer en los labios. No fue un beso casual o de saludo, sino un beso profundo, apasionado, lleno de una intimidad que solo podía existir entre dos personas que llevaban tiempo en una relación secreta. Ver a mi hijo besando a otra mujer mientras su esposa lo esperaba en casa cuidando a sus hijos fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Siguieron eligiendo joyas durante casi una hora. Vi cómo Ramón le compraba ese collar de perlas, unos aretes de diamantes, una pulsera de oro y 2 anillos que parecían valer una fortuna. Todo pagado con mi dinero, con el dinero que yo había ganado limpiando casas ajenas durante décadas. El vendedor los trataba como si fueran una pareja millonaria, sonriendo servil cada vez que Ramón aceptaba comprar algo más. ¿Algo más para su señora esposa?, preguntó el vendedor con esa sonrisa falsa de los comerciantes exitosos. Ramón y la mujer se miraron y se rieron como si hubieran escuchado el mejor chiste del mundo. «Es mi esposa por hoy», respondió él guiñándole el ojo a su amante. «Y vale la pena consentirla». Esa respuesta me llenó de una rabia tan profunda que sentí que la sangre me hervía en las venas. No solo estaba traicionando a Violeta, sino que se burlaba públicamente de su matrimonio. Estaba convirtiendo sus votos matrimoniales en una broma, reduciendo a la madre de sus hijos a un obstáculo molesto en su búsqueda de placer. Decidí que ya había visto suficiente. Tenía todas las pruebas que necesitaba para confirmar mis sospechas. Ramón no solo me había mentido, sino que estaba llevando una doble vida que iba a destruir a su familia si no se detenía. Pero yo no iba a permitir que siguiera lastimando a Violeta y a mis nietos con sus mentiras. Cuando salieron de la joyería cargados de bolsas elegantes, los seguí discretamente hasta el estacionamiento. Vi cómo se subieron a un auto que yo no conocía, un carro deportivo rojo que definitivamente no era el que Ramón usaba normalmente. Tomé nota de la patente y seguí fotografiando hasta que se fueron. El viaje de regreso a casa fue completamente diferente al de ida. Ya no tenía dudas ni incertidumbres.
Sabía exactamente lo que había presenciado y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Ramón había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás y ahora yo tenía la información necesaria para tomar acciones que cambiarían nuestras vidas para siempre. Durante esos 40 minutos de viaje en colectivo, planifiqué cuidadosamente mis próximos movimientos. Primero tenía que hablar con Violeta y mostrarle las pruebas de la infidelidad de su marido. Ella tenía derecho a conocer la verdad antes de que Ramón pudiera inventar más mentiras para cubrirse. Después, tendría que enfrentar a mi propio hijo y hacerle saber que sus acciones habían tenido consecuencias. El hombre que me había amenazado por teléfono esa mañana, que había usado mi dinero para comprarle regalos a su amante, que se burlaba de mi confianza y del amor de su esposa, iba a aprender que algunas traiciones no se perdonan nunca. Llegué a mi casa al atardecer, con las piernas cansadas pero la mente clara. Tenía una misión que cumplir y no iba a descansar hasta ver justicia. Mi hijo había elegido el camino de la mentira y la traición, pero yo iba a asegurarme de que pagara el precio completo por sus decisiones. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo y repasando una y otra vez las imágenes que había presenciado en el centro comercial. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ramón besando a esa mujer, escuchaba sus risas burlonas, sentía de nuevo el impacto de sus palabras despectivas hacia mí y hacia Violeta. A las 5 de la madrugada me levanté y fui a la cocina. Puse agua en la pava y me senté a esperar que hirviera, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza. No era solo rabia lo que sentía, sino una mezcla extraña de dolor, decepción y una determinación férrea que nunca había experimentado antes. Era como si algo dentro de mí hubiera cambiado para siempre durante esas horas en el shopping. Mientras tomaba mi café, organicé las fotos que había impreso la tarde anterior en una farmacia del barrio. Las puse en orden cronológico sobre la mesa de la cocina. Primero las fotos de Ramón y la mujer mirando joyas juntos, después las de ellos besándose, luego las de él comprándole los regalos caros y finalmente las del estacionamiento donde se subían al auto deportivo rojo. Cada imagen era una evidencia irrefutable de la traición de mi hijo. No había manera de malinterpretarlas o de inventar explicaciones inocentes. Era culpable de adulterio, de mentiras, de robar mi dinero y de burlarse de toda su familia. Pero lo que más me dolía era recordar la manera en que me había gritado por teléfono, como si yo fuera su enemiga y no la madre que había sacrificado todo por él. A las 7 de la mañana decidí que era hora de actuar. Tenía que hablar con Violeta antes de que Ramón apareciera con alguna historia inventada para justificar lo que había pasado el día anterior. Sabía que él era inteligente y manipulador y que probablemente ya estaba preparando excusas para explicar por qué no había podido comprar el supuesto regalo de aniversario. Me vestí con cuidado, como si me estuviera preparando para la reunión más importante de mi vida. En cierto sentido, lo era. Lo que iba a hacer esa mañana cambiaría el curso de varias vidas, incluyendo la mía. Metí las fotos en una carpeta junto con algunas notas que había escrito durante la noche, detallando todos los comportamientos sospechosos que Violeta había mencionado en nuestra conversación telefónica. La casa de Ramón y Violeta quedaba a 15 cuadras de la mía. Normalmente habría tomado el colectivo, pero esa mañana decidí caminar. Necesitaba tiempo para pensar exactamente qué le iba a decir a mi nuera, cómo iba a presentarle una información tan devastadora sin destrozarla completamente. Durante la caminata, recordé el día que Ramón me había presentado a Violeta. Ella tenía apenas 20 años y era la criatura más dulce que había conocido jamás. Venía de una familia humilde como la nuestra y desde el primer momento me trató con un cariño genuino que me llegó al corazón. Cuando se casaron, yo pensé que mi hijo había encontrado a la mujer perfecta, alguien que lo iba a amar incondicionalmente y que le daría la estabilidad que él necesitaba. Violeta había sido más que una nuera para mí durante estos 5 años. Era como la hija que nunca tuve, la persona que me acompañaba cuando me sentía sola, la que recordaba mi cumpleaños cuando mi propio hijo se olvidaba. Había estado a mi lado durante mi operación de vesícula, el año anterior, cuidándome como si fuera su propia madre, y ahora yo tenía que ser quien
le dijera que el hombre que amaba la estaba traicionando de la manera más cruel. Llegué a su casa exactamente a las 8:30. Era una casita pequeña, pero linda, con un jardín delantero lleno de flores que Violeta cuidaba con esmero. A través de la ventana podía ver las luces de la cocina encendidas y escuchar voces de niños desayunando. Era una escena de familia feliz que estaba a punto de destruir con la información que llevaba en mi carpeta. Toqué la puerta suavemente. Violeta apareció casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando a alguien. Llevaba puesta una bata rosada y tenía el cabello recogido en una cola desordenada. Se veía cansada, con ojeras que no le había notado antes, y cuando me vio su expresión se llenó de sorpresa y preocupación. «Faustina, qué sorpresa tan temprano. ¿Está todo bien?», me preguntó mientras me invitaba a pasar. Su voz sonaba nerviosa, como si presintiera que algo malo estaba por suceder. «¿Quiere un café? Los niños están desayunando, pero puedo dejarlos un momento». «Sí, hija, necesitamos hablar», le dije tratando de mantener un tono calmado. «Es muy importante y prefiero que los niños no escuchen». Ella asintió y me condujo a la sala, cerrando la puerta que daba al comedor donde estaban mis nietos. Pude escuchar sus voces alegres hablando sobre las tareas del colegio, completamente ajenos al drama que estaba por desarrollarse en la habitación de al lado. Violeta se sentó frente a mí en el sofá, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Había algo en su postura que me decía que ya sospechaba que algo andaba mal en su matrimonio, pero que había estado evitando enfrentarlo. «Violeta, lo que tengo que contarte va a ser muy difícil de escuchar», comencé lentamente. «Pero necesitas saber la verdad sobre lo que está pasando con Ramón». Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que yo pudiera continuar. «Ya lo sé», susurró con voz quebrada. «Bueno, no lo sé con certeza, pero he estado sospechando desde hace meses que hay alguien más. Las llegadas tarde, los perfumes nuevos, las llamadas secretas, la manera en que me mira como si ya no me quisiera. Pero tenía miedo de enfrentarlo, miedo de que fuera verdad». El corazón se me partió al escuchar esas palabras. Esta mujer maravillosa había estado sufriendo en silencio durante meses, sabiendo instintivamente que su marido la estaba traicionando, pero sin tener pruebas concretas. Saqué la carpeta de mi bolsa y la puse sobre la mesa de centro entre nosotras. «Tengo pruebas, Violeta», le dije con suavidad. «Ayer seguí a Ramón al centro comercial donde supuestamente iba a comprar tu regalo de aniversario. Lo que encontré allí va a confirmar todas tus sospechas». Abrí la carpeta y saqué la primera foto, la que mostraba a Ramón mirando joyas con la mujer rubia. Violeta tomó la foto con manos temblorosas y la estudió durante varios segundos. Su rostro pasó por toda una gama de emociones: shock, dolor, rabia y finalmente una tristeza profunda que me recordó a mi propia reacción del día anterior. «¿Quién es ella?», preguntó con voz apenas audible. «No la conozco, nunca la había visto». «No lo sé», respondí honestamente, «pero por la manera en que interactúan, es obvio que llevan tiempo juntos. Esto no es algo que empezó ayer». Le mostré el resto de las fotos una por una, explicándole lo que había presenciado en la joyería. Cuando llegamos a las fotos de ellos besándose, Violeta empezó a llorar en silencio, con lágrimas que caían sobre las imágenes como si pudieran borrar lo que mostraban. «Gastó todo ese dinero en ella», murmuró mirando las fotos de Ramón comprando las joyas caras. «Dinero que necesitábamos para los gastos de la casa, para las cosas de los niños. Hace semanas me dijo que no podíamos comprar zapatos nuevos para Sebastián porque andábamos ajustados, y resulta que estaba gastando fortunas en su amante». La rabia en su voz me sorprendió. Violeta siempre había sido una persona tranquila y dulce, pero el dolor de la traición estaba sacando a flote una fuerza que yo no sabía que tenía. «Pero lo peor de todo», continuó, «es que usó la tarjeta de usted, Faustina. No solo me traicionó a mí, sino que también la metió a usted en esto. La hizo cómplice sin que se diera cuenta». Tenía razón. Ramón no solo había traicionado a su esposa, sino que también me había usado como herramienta para financiar su infidelidad. Había aprovechado mi amor maternal y mi confianza para conseguir el dinero que necesitaba para mantener a su amante. Era una traición doble que me llenaba de una indignación que crecía por momentos. «Hay más, Violeta», le dije sacando mi teléfono. También grabé parte de su conversación. Reproduje el audio donde se escuchaba claramente a Ramón llamándome ingenua
y burlándose de que tanto Violeta como yo éramos tan confiadas que no sospechábamos nada. Escuchar esas palabras otra vez, ver cómo afectaban a Violeta, me llenó de una determinación aún mayor de hacer que Ramón pagara por sus acciones. Me llamó ingenua, repetía Violeta entre lágrimas. Después de 5 años de matrimonio, después de darle 2 hijos, después de cuidar su casa y ser la esposa perfecta que él quería, me llama ingenua por confiar en él. Su voz se iba volviendo más fuerte con cada palabra, y pude ver que la tristeza inicial se estaba transformando en algo más poderoso. En ese momento escuchamos la puerta principal abriéndose. Violeta y yo nos miramos con pánico. Eran apenas las 9:30 de la mañana, demasiado temprano para que Ramón regresara del trabajo. Pero la voz que escuchamos desde la entrada era innegablemente la de él, hablando por teléfono con alguien en un tono alegre y relajado. «No puedo creer que tenga el descaro de venir aquí después de lo de ayer», susurró Violeta, secándose rápidamente las lágrimas. «Probably viene a fingir que todo está normal, a inventar alguna excusa sobre por qué no pudo comprar mi regalo». Recogió las fotos rápidamente y las metió debajo de un cojín del sofá. Ramón entró a la sala con una sonrisa en la cara y un ramo de flores baratas en las manos. Cuando me vio allí sentada, su expresión cambió completamente. La sonrisa se desvaneció y sus ojos se llenaron de nerviosismo. «Mamá, qué sorpresa verte aquí tan temprano», dijo, tratando de sonar casual. «¿Todo bien?» «Todo perfecto, hijo», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Violeta y yo estábamos conversando sobre el regalo que le compraste ayer, el que no pudiste comprar por culpa de que yo cambié el PIN de mi tarjeta». Pude ver cómo su mandíbula se tensaba mientras procesaba mis palabras. «Bueno, eso», dijo aclarándose la garganta. «Al final pude arreglar el problema con mi tarjeta y compré algo pequeño. Estas flores y unos chocolates que están en el auto». Era obvio que estaba improvisando, inventando una historia sobre la marcha. «Lamento haberte gritado por teléfono, mamá. Estaba muy estresado por el trabajo». Violeta lo miraba fijamente y pude ver en sus ojos que estaba luchando contra el impulso de confrontarlo inmediatamente. Pero algo en su expresión me decía que tenía un plan, que no iba a desperdiciar la ventaja de saber la verdad, mientras él seguía mintiendo. «Qué lindo, mi amor», le dijo a Ramón con una voz dulce que contrastaba completamente con la furia que yo había visto en sus ojos momentos antes. «Las flores están hermosas. ¿Por qué no vas a buscar los chocolates mientras Faustina y yo terminamos de conversar?» Ramón pareció aliviado de tener una excusa para salir de la habitación. «Claro, ya vengo», dijo dirigiéndose hacia la puerta. «Y después podemos almorzar juntos en familia, ¿les parece?» Antes de salir, me miró directamente a los ojos y añadió: «Mamá, después podríamos hablar un momento a solas sobre lo de ayer». Cuando escuchamos que cerraba la puerta del auto, Violeta se volteó hacia mí con una expresión que jamás le había visto antes. Era una mezcla de determinación y algo que solo podía describir como sed de justicia. «Faustina», me dijo con voz firme, «necesito que me ayude con algo. Ramón va a pagar por lo que nos ha hecho, pero necesito hacerlo de la manera correcta». «¿Qué tienes en mente, hija?», pregunté, aunque por el brillo en sus ojos ya me imaginaba que había estado planeando algo desde que vio las primeras fotos. «Voy a fingir que no sé nada por unos días más», explicó. «Mientras tanto voy a reunir toda la información que pueda. Estados de cuenta bancarios, recibos, registros de llamadas, todo lo que demuestre la magnitud de sus mentiras. También voy a hablar con un abogado para conocer mis derechos en caso de divorcio». La palabra divorcio flotó en el aire entre nosotras como una sentencia final. Era la primera vez que alguna de las dos la pronunciaba, pero ambas sabíamos que era la única solución posible. No había manera de perdonar o reparar el daño que Ramón había causado. «Y cuando tenga todo listo», continuó Violeta, «lo voy a confrontar delante de toda la familia. Quiero que todos sepan exactamente qué tipo de hombre es. Quiero que sus amigos, sus compañeros de trabajo, incluso esa mujer con la que está, conozcan la verdad sobre cómo trata a las personas que lo aman». Su plan me sorprendió por su frialdad y su precisión. La Violeta dulce y tímida que yo conocía se había transformado en una mujer decidida que no iba a permitir que siguieran lastimándola. «¿Y qué necesitas que haga yo?», le pregunté, aunque ya estaba dispuesta a ayudarla en todo lo que estuviera a mi alcance. «Necesito que mantenga su tarjeta bloqueada.
respondió. Si él no puede seguir gastando su dinero en esa mujer, va a tener que usar sus propios recursos o pedirle a ella que pague. Cualquiera de las dos opciones va a crear tensión en su relación y tal vez hasta problemas en su trabajo si está gastando más de lo que gana. Era un plan brillante. Al cortarle el acceso a mi dinero, estaríamos forzando a Ramón a enfrentar las consecuencias financieras de mantener una doble vida. También, añadió Violeta, necesito que me dé copias de todas esas fotos. Las voy a necesitar para el abogado y probablemente para otros propósitos también. Ramón regresó en ese momento con una caja de chocolates que obviamente había comprado en una estación de servicio camino a casa. La marca era barata y el envoltorio estaba arrugado, una diferencia abismal comparada con las joyas caras que le había comprado a su amante el día anterior. Violeta tomó la caja con una sonrisa falsa y le agradeció como si fuera el regalo más maravilloso del mundo. Son mis chocolates favoritos, mintió convincentemente. Qué detallista eres, mi amor. Yo tuve que admirar su capacidad de actuación. Si no hubiera sabido la verdad, habría creído genuinamente que estaba feliz con el regalo. Ramón se relajó visiblemente, pensando que había logrado salir del problema con mentiras y regalos baratos. No tenía idea de que estábamos planeando su caída, que cada sonrisa falsa de Violeta era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Bueno, me tengo que ir, dije, levantándome del sofá. Los dejo para que disfruten su día juntos. Antes de irme, le di un abrazo a Violeta que duró un poco más de lo normal. Era mi manera de transmitirle que tenía todo mi apoyo en lo que estaba por venir. Nos vemos pronto, Faustina, me dijo con significado especial en sus palabras. Muy pronto vamos a tener mucho de qué hablar. Ramón nos miró extrañado por el intercambio, pero no dijo nada. Cuando salí de esa casa, supe que las cosas nunca volverían a ser iguales entre nosotros. Ramón había destruido la confianza de su familia con sus mentiras y traiciones, pero Violeta y yo íbamos a asegurarnos de que pagara el precio completo por sus decisiones. La guerra había comenzado y él ni siquiera sabía que estaba perdiendo. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo parecía normal. Ramón venía a visitarme como siempre. Violeta me llamaba para charlar sobre los niños y yo continuaba con mi rutina diaria como si nada hubiera cambiado. Pero por dentro, éramos tres personas completamente diferentes, viviendo una mentira elaborada donde cada uno tenía sus propios secretos. Violeta me había pedido que actuara con naturalidad mientras ella reunía evidencias. Y debo admitir que fue más difícil de lo que imaginé. Cada vez que Ramón me hablaba, yo pensaba en sus palabras crueles por teléfono, en cómo me había llamado ingenua frente a su amante, en la manera despiadada con que había usado mi confianza para financiar su traición, pero tenía que mantener la compostura porque sabía que nuestro plan dependía del elemento sorpresa. El viernes por la tarde, 3 días después de nuestro encuentro en casa de Violeta, ella apareció en mi puerta con una carpeta bajo el brazo y una expresión de determinación que me impresionó. Los niños estaban en el colegio y Ramón en el trabajo, así que teníamos varias horas para revisar lo que había descubierto. Faustina, no va a creer lo que encontré, me dijo apenas cruzó la puerta. Se veía agotada, pero también energizada, como alguien que había estado trabajando sin descanso en algo muy importante. Ramón ha sido mucho más descuidado de lo que pensábamos. Nos sentamos en mi mesa de cocina y ella abrió la carpeta, revelando una colección impresionante de documentos, impresos de computadora y notas escritas a mano. Empecé revisando nuestros estados de cuenta bancarios, explicó mientras organizaba los papeles frente a mí. Lo que encontré me dejó helada. Me mostró extractos bancarios de los últimos 6 meses, donde había marcado con rojo todos los gastos sospechosos. Había compras en restaurantes caros los días que él supuestamente trabajaba hasta tarde, pagos en tiendas de ropa femenina, gastos en hoteles de lujo, los fines de semana que él decía que estaba visitando a clientes fuera de la ciudad. Mire esta fecha, dijo señalando una transacción del mes anterior. Era el cumpleaños de Sebastián y yo le había pedido dinero para comprarle una bicicleta. Ramón me dijo que no teníamos presupuesto ese mes, pero el mismo día que me negó el dinero para la bicicleta de nuestro hijo, gastó el triple en un hotel 5 estrellas. La indignación me subía por la garganta mientras veía los números.
No era solo la infidelidad lo que me molestaba, sino la crueldad de negarle cosas a sus propios hijos para dárselas a su amante. ¿Y qué le dijiste cuando le preguntaste sobre estos gastos?, quise saber. Al principio traté de preguntarle sutilmente, respondió Violeta. Le mencioné que había visto cargos raros en la tarjeta, pero él siempre tenía explicaciones. Los restaurantes caros eran comidas de trabajo, los hoteles eran capacitaciones de la empresa, las tiendas de ropa eran regalos para mí, que supuestamente estaba guardando para sorprenderme. Cada excusa era más elaborada que la anterior, y yo me daba cuenta de que Ramón había desarrollado todo un sistema de mentiras para cubrir sus tracks. Era evidente que esta aventura no había empezado hace poco, sino que llevaba meses, tal vez incluso años, perfeccionando su engaño. Pero lo más interesante, continuó Violeta sacando otro conjunto de papeles, es lo que descubrí cuando revisé su computadora anoche. Sus ojos brillaron con una mezcla de satisfacción y dolor. Ramón se olvidó de cerrar sesión en su correo electrónico y encontré correspondencia que me aclaró muchas cosas. Me mostró impresiones de emails intercambiados entre Ramón y alguien llamada Sofía. Los mensajes eran explícitamente románticos y revelaban detalles íntimos de su relación que confirmaban que llevaban juntos al menos 8 meses. Había planes para escapadas románticas, declaraciones de amor e incluso discusiones sobre el futuro de su relación. Mire este email de hace 3 meses, dijo Violeta señalando un mensaje particularmente revelador. Mi querida Sofía, pronto vamos a poder estar juntos sin tener que escondernos. Solo necesito arreglar mi situación familiar y podremos comenzar nuestra vida real. Mi situación familiar, como si nosotros fuéramos un obstáculo que tiene que remover. Leer esas palabras fue como recibir una bofetada. Mi hijo no solo estaba engañando a su esposa, sino que estaba planificando abandonar a su familia por esta mujer. Violeta y los niños no eran personas que él amaba y respetaba, sino impedimentos en su camino hacia lo que él consideraba su vida real. Hay más, continuó Violeta, claramente dolorida pero determinada a mostrarme toda la verdad. En otros emails habla sobre cómo va a pedirle el divorcio a su esposa ignorante para poder casarse con Sofía. También menciona que está buscando maneras de quedarse con la mayor parte de nuestros bienes comunes. El nivel de traición era abrumador. No contento con engañar y robar, Ramón también estaba conspirando para destruir económicamente a la madre de sus hijos. Era una crueldad calculada que iba más allá de una simple aventura extramarital. ¿Y ella sabe que él está casado?, pregunté, aunque por los emails parecía obvio que Sofía estaba completamente enterada de la situación familiar de Ramón. No solo lo sabe, sino que lo alienta, respondió Violeta con amargura. En uno de sus mensajes ella le dice que merece ser feliz y no tiene que quedarse atrapado en un matrimonio que ya no le sirve. También le sugiere maneras de esconder dinero antes del divorcio para que yo no pueda reclamarlo. Esta Sofía no era una víctima inocente que había sido engañada sobre el estado civil de Ramón. Era una cómplice activa que estaba ayudándolo a planificar la destrucción de su familia. Eso la hacía igual de culpable que él, en mi opinión. Violeta sacó entonces una serie de fotografías impresas desde las redes sociales de Sofía. También logré encontrar su perfil en Facebook, explicó. Se llama Sofía Morales, tiene 26 años y trabaja como secretaria en una empresa de publicidad del centro. Aparentemente, no tiene escrúpulos para meterse con hombres casados. Las fotos mostraban a una mujer joven y atractiva que exhibía un estilo de vida caro y sofisticado. Había imágenes de ella en restaurantes elegantes, usando ropa de diseñador y posando en lugares exclusivos que yo sabía que costaban una fortuna. Era evidente que Ramón estaba financiando este estilo de vida con el dinero que debería estar usando para mantener a su familia legítima. Lo que más me llama la atención, dijo Violeta señalando una foto en particular, es que en varias de estas fotos ella está usando las joyas que Ramón le compró con la tarjeta de usted. Mire, este collar de perlas es exactamente el mismo que vimos en las fotos del centro comercial. Era cierto, Sofía exhibía públicamente los regalos que mi hijo le había comprado con mi dinero, sin ninguna vergüenza por el hecho de que estaba destruyendo un matrimonio y lastimando a niños inocentes. Era una falta de empatía que me resultaba incomprensible. Pero hay algo más que descubrí, continuó Violeta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía también está casada
Esa revelación me tomó completamente por sorpresa. Su esposo se llama Ricardo Espinosa y tienen una hija pequeña. Al parecer, ella también está engañando a su familia. La hipocresía era asombrosa. Tanto Ramón como Sofía estaban traicionando a sus respectivos cónyuges y hijos, pero se veían a sí mismos como víctimas de matrimonios que ya no les servían. No podían asumir la responsabilidad de sus propias decisiones y preferían culpar a otros por sus problemas. ¿Y qué piensas hacer con toda esta información?, le pregunté a Violeta, aunque ya me imaginaba que tenía un plan muy específico en mente. Primero voy a confrontar a Ramón con todo esto, respondió con determinación, pero no va a ser una conversación privada. Voy a hacerlo delante de toda la familia, usted, mis padres, sus hermanas, incluso algunos de sus amigos cercanos. Quiero que todos sepan exactamente qué tipo de hombre es. La idea de una confrontación pública me daba escalofríos, pero entendía su razonamiento. Ramón había contado con el silencio y la discreción de su familia para mantener sus mentiras. Al exponerlo públicamente, Violeta se aseguraba de que no pudiera controlar la narrativa o manipular a otros para que sintieran lástima por él. Después, continuó, voy a ir a la empresa donde trabaja Sofía y voy a hablar con su jefe, no para causar problemas laborales, sino para asegurarme de que su esposo Ricardo se entere de lo que está pasando. Él también tiene derecho a saber que su esposa lo está engañando. Era un plan integral que aseguraba que tanto Ramón como Sofía enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. No iban a poder esconderse detrás de mentiras o manipular a otros para evitar la responsabilidad. ¿Y qué va a pasar con los niños?, pregunté, preocupada por mis nietos en medio de todo este drama familiar. Ellos van a estar conmigo, obviamente, respondió Violeta firmemente. Ramón puede tener visitas supervisadas si quiere mantener una relación con sus hijos, pero yo no voy a permitir que los exponga a su comportamiento destructivo. También voy a solicitar una pensión alimenticia que refleje sus ingresos reales, no los que él declare. Me impresionó la forma en que Violeta había pensado cada aspecto de la situación. En unos pocos días había pasado de ser una esposa confiada a convertirse en una estratega determinada que no iba a permitir que siguieran aprovechándose de ella. Hay algo más que necesito pedirle, añadió mirándome directamente a los ojos. Cuando confronte a Ramón, necesito que usted esté allí, no solo como testigo, sino como la persona que puede confirmar que él robó su dinero y la amenazó cuando usted cambió el PIN de su tarjeta. Por supuesto que iba a estar allí. Mi hijo había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás, y era hora de que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. ¿Cuándo piensas hacer todo esto?, le pregunté. El domingo, respondió sin dudarlo. Voy a invitar a toda la familia para un almuerzo especial. Le voy a decir a Ramón que quiero celebrar nuestro aniversario con los seres queridos, y él no va a poder negarse sin parecer sospechoso. Cuando todos estén reunidos, voy a revelar toda la verdad. Era perfecto. El domingo Ramón no podría escaparse con excusas de trabajo, y la presencia de toda la familia haría imposible que minimizara o negara sus acciones. ¿Necesita ayuda con algo?, le ofrecí. Sí, respondió con una sonrisa triste. Necesito que me ayude a ser fuerte cuando llegue el momento. Va a ser el día más difícil de mi vida, pero también el día en que por fin voy a recuperar mi dignidad. Nos abrazamos en mi cocina, dos mujeres que habían sido traicionadas por el hombre que más habíamos amado, pero que habían encontrado la fuerza para defenderse juntas. El domingo sería el día del juicio final para Ramón, y nosotras estaríamos listas. Durante el fin de semana, ayudé a Violeta a perfeccionar su plan. Organizamos todas las evidencias en orden cronológico. Preparamos copias de todos los documentos importantes y hasta ensayamos lo que ella iba a decir durante la confrontación. Cada detalle tenía que ser perfecto, porque no íbamos a tener una segunda oportunidad. El sábado por la noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había pasado en esa semana. Mi vida había cambiado completamente desde aquella mañana cuando Ramón me amenazó por teléfono. Había descubierto que el hijo que creía conocer era en realidad un extraño capaz de crueldades que yo nunca imaginé posibles. Pero también había descubierto que tenía una nuera extraordinaria cuya fortaleza y determinación me inspiraban. Violeta me había demostrado que las víctimas no tienen que quedarse calladas, que la justicia a veces requiere que las personas valientes tomen acción.
El domingo iba a ser un día que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Sería el día en que Ramón finalmente pagaría por todas sus mentiras, traiciones y crueldades. Y sería el día en que Violeta y yo recuperaríamos nuestro respeto propio y nuestra dignidad. Dormí profundamente esa noche, por primera vez desde que había descubierto la verdad sobre mi hijo. Mañana se haría justicia y yo estaría allí para verla cumplirse. El domingo amaneció con un sol brillante que contrastaba completamente con la tormenta que se avecinaba. Me levanté a las 6 de la mañana, aunque había estado despierta desde las 4, repasando mentalmente cada detalle del plan que Violeta y yo habíamos preparado con tanto cuidado durante toda la semana. Me bañé y me vestí con mi mejor ropa, como si fuera una ceremonia importante. En cierto sentido, lo era. Hoy se haría justicia después de días de mentiras y engaños. Metí en mi bolsa las copias de todas las fotos y documentos que habíamos organizado, asegurándome de que cada pieza de evidencia estuviera en su lugar correcto. A las 9 llegué a casa de Violeta para ayudarla con los preparativos del almuerzo. Cuando abrió la puerta, me sorprendió verla completamente serena. Durante toda la semana había estado nerviosa y ansiosa, pero ahora parecía haber encontrado una paz interior que la hacía ver más fuerte que nunca. ¿Lista para esto?, me preguntó mientras me invitaba a pasar. Los niños estaban jugando en el jardín trasero, completamente ajenos a lo que estaba por suceder. Más que lista, respondí. Ramón va a aprender hoy que las acciones tienen consecuencias. Pasamos las siguientes 2 horas preparando una comida espectacular. Violeta había decidido que si iba a ser la última comida familiar, tenía que ser memorable por todas las razones correctas antes de que todo se viniera abajo. Preparamos empanadas, asado, ensaladas y hasta un postre especial que era el favorito de Ramón cuando era niño. Quiero que recuerde este día por el resto de su vida, me explicó Violeta mientras amasaba la pasta para las empanadas. Quiero que cada vez que pruebe estos sabores se acuerde de lo que perdió por sus mentiras. Era una venganza psicológica sutil pero efectiva. Los primeros invitados llegaron al mediodía. Mis cuñadas Rosa y Patricia vinieron con sus maridos, seguidas por los padres de Violeta, don Carlos y doña Elena. Todos llegaron con buen humor, pensando que iban a un almuerzo familiar normal para celebrar el aniversario de Ramón y Violeta. Ramón apareció exactamente a las 12:30, con otra de sus sonrisas falsas y cargando una botella de vino barato que probablemente había comprado camino a casa. Se veía relajado y confiado, sin tener la menor idea de lo que lo esperaba. Me saludó con un beso en la mejilla, como si nada hubiera pasado entre nosotros. «Qué lindo que toda la familia esté reunida», dijo mientras abrazaba a Violeta frente a todos. «Es perfecto para celebrar nuestro amor». Las palabras me dieron náuseas, sabiendo lo que realmente pensaba sobre su matrimonio, según los emails que habíamos encontrado. Durante la primera hora, todo transcurrió normalmente. Conversamos sobre trabajo, sobre los niños del colegio, sobre los planes para las próximas vacaciones. Ramón estaba particularmente encantador, contando chistes y siendo el centro de atención como siempre le gustaba. No tenía idea de que estaba viviendo sus últimos momentos de respetabilidad familiar. Violeta había planeado el momento de la revelación para después del plato principal, cuando todos estuvieran relajados y satisfechos. Sirvió el postre con una sonrisa que yo sabía que costaba un esfuerzo enorme mantener, y luego se puso de pie con una copa en la mano. «Quiero hacer un brindis especial», anunció, y todos levantaron sus copas esperando un discurso romántico sobre su matrimonio. «Quiero brindar por la honestidad, por la fidelidad y por las personas que tienen el valor de decir la verdad sin importar las consecuencias». Las palabras eran aparentemente inocentes, pero yo pude ver cómo Ramón se tensaba ligeramente. Su instinto le estaba diciéndole que algo no estaba bien, aunque su mente consciente todavía no había procesado la amenaza. «También», continuó Violeta con voz firme, «quiero agradecer a mi suegra Faustina por abrirme los ojos sobre ciertas verdades que necesitaba conocer». Ahora Ramón me miró directamente y vi el primer destello de pánico en sus ojos. «Violeta, ¿de qué estás hablando?», preguntó con una risa nerviosa. «Estás siendo muy misteriosa». El resto de la familia también parecía confundida, sin entender hacia dónde se dirigía el discurso. «Estoy hablando de esto», respondió Violeta sacando la carpeta con todas las evidencias y poniéndola sobre la mesa.
Estoy hablando de tu aventura con Sofía Morales, de cómo robaste el dinero de tu madre para comprarle regalos a tu amante y de cómo has estado planeando abandonar a tu familia desde hace meses. El silencio que siguió fue absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esa mesa del comedor. Los rostros de todos los familiares pasaron del desconcierto al shock, mientras que Ramón se puso completamente pálido. «Violeta, ¿qué diablos estás diciendo?», logró balbucear finalmente. «¿De qué aventura hablas? Estás loca si piensas que...». Pero ella lo interrumpió sacando la primera foto de la carpeta. «¿Estoy loca?», preguntó con voz calmada pero firme. «¿Entonces esta no eres tú besando a otra mujer en el centro comercial el jueves pasado?». Mostró la foto donde se veía claramente a Ramón abrazando y besando a Sofía frente a la joyería. La reacción fue inmediata. Rosa se tapó la boca con las manos. Patricia dejó escapar un grito ahogado. Y los padres de Violeta miraron a Ramón con una expresión de horror y desprecio que nunca les había visto antes. Don Carlos se puso de pie con los puños cerrados, como si fueras a golpear a mi hijo. Esto no es lo que parece», tartamudeó Ramón, pero su voz carecía de convicción. «Puedo explicártelo, Violeta. Esa mujer es una cliente. Tenía que...». Sus mentiras se desmoronaban antes de que pudiera terminar de formularlas. «¿Una cliente?», preguntó Violeta con sarcasmo. «¿También es una cliente en estas fotos donde le compras joyas caras con el dinero de tu madre?». Mostró las siguientes imágenes, donde se veía a Ramón eligiendo y pagando por el collar de perlas y los otros regalos costosos. Yo decidí que era mi momento de hablar. Ramón me pidió prestada mi tarjeta diciéndome que era para comprarte un regalo de aniversario. Dije, dirigiéndome a toda la mesa. Cuando cambié el PIN porque algo me olía mal, me gritó por teléfono y me amenazó con pegarme. Después descubrí que mi dinero se lo estaba gastando en esa mujer. El horror en los rostros de mis cuñadas se intensificó. «¿Amenazaste a tu propia madre?», preguntó Rosa con voz temblorosa. «¿Cómo puedes ser tan cruel?». Patricia simplemente negaba con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Pero hay más», continuó Violeta implacablemente. «Mucho más». Sacó los extractos bancarios y los puso sobre la mesa. Durante los últimos 8 meses, Ramón ha estado gastando miles de pesos en esta aventura. Hoteles de lujo, restaurantes caros, ropa cara, todo mientras me decía que no teníamos dinero para las necesidades básicas de nuestros hijos. Doña Elena empezó a llorar silenciosamente. «¿Cómo pudiste hacerle esto a Violeta?», le preguntó a Ramón con voz quebrada. «Ella te ha dado todo su amor, te ha cuidado, ha criado a tus hijos. ¿Y así le pagas? Y aquí están los emails», añadió Violeta sacando las impresiones de la correspondencia romántica entre Ramón y Sofía. 8 meses de planificar cómo va a divorciarse de su esposa ignorante para poder casarse con su amante. También incluyen instrucciones de ella sobre cómo esconder dinero antes del divorcio. Don Carlos no pudo contenerse más. «¡Eres una basura!», le gritó a Ramón golpeando la mesa con el puño. «Una basura que no merece a esta familia». Su yerno nunca había sido su favorito, pero ahora lo miraba con un desprecio absoluto que daba miedo. Ramón finalmente reaccionó, pero no con arrepentimiento, sino con rabia. «¿Ustedes qué saben?», les gritó a todos. «Llevan años juzgándome, esperando que falle. Sofía me comprende de una manera que ninguno de ustedes puede entender. Me hace feliz de verdad, no como esta vida aburrida llena de obligaciones y responsabilidades». Sus palabras fueron como echar gasolina al fuego. «¿Responsabilidades?», rugió don Carlos. «Tus hijos son responsabilidades. Tu esposa es una responsabilidad. Eso es lo que significa ser un hombre adulto». Patricia tuvo que sujetar a su marido para evitar que se abalanzara sobre Ramón. «Y pensar que te defendí cuando Violeta me contó sus sospechas el año pasado», dijo Rosa con lágrimas en los ojos. «Le dije que seguramente se estaba imaginando cosas, que tú jamás la traicionarías así. Me siento como una idiota». Esa revelación me sorprendió. Violeta había tenido sospechas desde hacía tanto tiempo y nadie la había escuchado. Había estado sufriendo en silencio mientras todos, incluyéndome a mí, pensábamos que era paranoia de una esposa insegura. «Pero lo que más me duele», continuó Violeta con voz tranquila que contrastaba con la tormenta emocional que la rodeaba, «es que tus hijos te adoraban. Sebastián siempre hablaba de lo orgulloso que estaba de tener un papá como tú.
Sofía siempre te defendía cuando otros niños decían cosas malas de sus padres, y tú estabas dispuesto a abandonarlos por una aventura. Por primera vez, desde que había comenzado la confrontación, vi un destello de algo parecido al arrepentimiento en los ojos de Ramón. La mención de sus hijos pareció penetrar el muro de justificaciones que había construido alrededor de sus acciones. «Mis hijos van a entender cuando sean mayores», murmuró, pero las palabras sonaban vacías incluso para él. «Van a ver que su padre tenía derecho a ser feliz». Era una racionalización patética que nadie en la mesa se tragó. «¿Feliz?», preguntó Violeta con incredulidad. «¿Crees que vas a ser feliz con una mujer que también está traicionando a su propia familia? Porque tengo noticias para ti, Ramón. Sofía Morales también está casada y tiene una hija pequeña. Tu gran amor verdadero es tan mentirosa y traidora como tú». La expresión en el rostro de Ramón cambió completamente. Era obvio que Sofía no le había contado sobre su propia familia. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con voz temblorosa. «Estoy diciendo que tu amante perfecta te mintió desde el primer día», respondió Violeta triunfalmente. «Está casada con Ricardo Espinosa y tienen una hija de 3 años. Ella también está destruyendo su familia por esta aventura. Ustedes dos se merecen el uno al otro». Ramón se desplomó en su silla como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Su mundo de fantasías estaba desmoronando en tiempo real frente a toda su familia. La mujer por la que había estado dispuesto a sacrificar todo resultaba ser tan falsa como él. «Por cierto», añadió Violeta con una sonrisa que no tenía nada de dulce, «mañana por la mañana voy a ir a la empresa donde trabaja Sofía a entregarle a su esposo Ricardo toda esta información. Él también tiene derecho a saber que su esposa lo está engañando». La venganza de Violeta era perfecta y completa. No solo había expuesto a Ramón frente a toda la familia, sino que también se aseguraba de que Sofía enfrentara las mismas consecuencias en su propio hogar. Era justicia poética en su máxima expresión. «Y ahora», continuó Violeta dirigiéndose directamente a Ramón, «quiero que saques todas tus cosas de esta casa y te vayas. Mañana mismo voy a iniciar los trámites de divorcio y voy a solicitar la custodia completa de los niños. Puedes visitarlos los fines de semana si quieres, pero bajo supervisión». «Violeta, por favor», suplicó Ramón por primera vez, mostrando verdadera desesperación. «Podemos solucionarlo, podemos ir a terapia, puedo terminar con Sofía. No destruyas nuestra familia por esto». «¿Nuestra familia?», preguntó ella con incredulidad. «Tú ya destruiste nuestra familia el día que decidiste mentir, robar y engañar. Yo solo estoy reconociendo oficialmente lo que tú ya hiciste en secreto». Toda la mesa asintió en apoyo a Violeta. Era impresionante ver cómo una mujer que había sido vista como la víctima silenciosa se había transformado en una fuerza imparable de justicia y dignidad personal. Ramón miró alrededor de la mesa buscando algún aliado, alguna cara amiga que lo apoyara, pero solo encontró expresiones de decepción, rabia y desprecio. Incluso sus propias hermanas lo miraban como si fuera un extraño. «No tienen derecho a juzgarme», murmuró finalmente. «Pero ya había perdido toda autoridad moral. Todos ustedes han cometido errores en sus vidas». Era un último intento desesperado de desviar la culpa, pero nadie le prestó atención. «Vete, Ramón», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Vete de esta casa y no vuelvas hasta que puedas mirar a tus hijos a los ojos y explicarles por qué traicionaste a su madre». Mi hijo me miró con una expresión que jamás olvidaré. Era una mezcla de shock, dolor y algo que parecía odio. En ese momento supe que nuestra relación había cambiado para siempre. Ya no era su madre protectora, sino la mujer que había ayudado a exponer sus mentiras. Se levantó de la mesa sin decir otra palabra. Fue a su dormitorio y empezó a meter ropa en una maleta. Podíamos escuchar los cajones abrirse y cerrarse violentamente, las perchas chocando en el closet. Era el sonido de una vida familiar desmoronándose en tiempo real. Cuando bajó con su maleta se detuvo en la puerta del comedor. «Esto no se va a quedar así», dijo mirando específicamente a Violeta y a mí. «Van a lamentarse de haberme humillado de esta manera». Era una amenaza patética de un hombre que había perdido todo su poder. «La única que se va a lamentar es Sofía cuando su esposo se entere mañana», respondió Violeta sin inmutarse. «Ahora vete antes de que llame a la policía». Ramón salió de esa casa como un hombre destruido.
llevándose solo una maleta y dejando atrás los restos de una familia que él mismo había destrozado con sus mentiras y traiciones. Después de que se fue, el resto de la familia rodeó a Violeta con abrazos y palabras de apoyo. Todas las mujeres lloraban, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de admiración por la valentía que había demostrado. Los hombres prometieron ayudarla con lo que necesitara durante el proceso de divorcio. Esa noche, Violeta y los niños vinieron a dormir a mi casa. Ella no quería estar sola en una casa llena de recuerdos dolorosos, y yo no quería que enfrentara la primera noche sin Ramón, sin compañía familiar. Mientras los niños dormían en la habitación de huéspedes, Violeta y yo nos quedamos despiertas en la cocina, hablando sobre lo que había pasado y planificando los próximos pasos. Era extraño, pero me sentía más cerca de ella que nunca antes. Habíamos pasado por una batalla juntas y habíamos ganado. La justicia se había hecho, pero sabíamos que esto era solo el comienzo de un proceso largo y difícil. Sin embargo, por primera vez en semanas, ambas dormimos en paz, sabiendo que finalmente habíamos recuperado nuestra dignidad y que Ramón había pagado el precio por sus traiciones. Queridos amigos que me han acompañado hasta el final de esta historia tan dolorosa, pero necesaria, soy Faustina y quiero contarles qué pasó después de aquel domingo que cambió nuestras vidas para siempre. Han pasado ya 6 meses desde que confrontamos a Ramón con toda la verdad y puedo decirles que aunque el camino no ha sido fácil, cada decisión que tomamos ese día valió la pena. Como prometió, Violeta fue a la empresa donde trabajaba Sofía al día siguiente y habló directamente con Ricardo, el esposo de la amante de mi hijo. La reacción de ese hombre fue exactamente la que esperábamos. Se quedó en shock al principio, después sintió una rabia inmensa, pero finalmente nos agradeció por haberle abierto los ojos sobre la clase de mujer con la que estaba casado. Ricardo inició su propio proceso de divorcio esa misma semana y se quedó con la custodia completa de su hijita. La historia de Sofía no terminó bien para ella. Cuando su mundo se desmoronó igual que el de Ramón, ella pensó que podrían consolarse mutuamente y comenzar esa vida real de la que hablaban en sus emails, pero resultó que cuando las mentiras se acabaron y tuvieron que enfrentar la realidad de ser 2 personas divorciadas con responsabilidades económicas enormes, su gran amor no era tan fuerte como creían. Ramón no podía mantener el estilo de vida caro que ella quería, y ella no estaba dispuesta a bajar sus expectativas por él. Se separaron apenas 3 meses después de que sus respectivos matrimonios se destruyeron. Ahora Ramón vive solo en un departamento pequeño del centro, trabajando horas extras para poder pagar la pensión alimenticia de sus hijos y tratando de reconstruir una vida que él mismo demolió con sus mentiras. Sofía tuvo que mudarse de vuelta con sus padres porque no puede mantener su departamento sin el dinero de Ricardo, y perdió su trabajo cuando los escándalos familiares empezaron a afectar su rendimiento laboral. En cuanto a Violeta y los niños, puedo decirles con orgullo que están floreciendo de maneras que nunca imaginé posibles. Violeta se inscribió en un curso de contabilidad nocturno y ahora trabaja en una oficina del barrio ganando su propio dinero. Se ve más segura de sí misma, más fuerte, más independiente. Ya no es la mujer tímida que dependía completamente de Ramón para todo. Se ha convertido en una mujer que sabe exactamente lo que vale y que no está dispuesta a aceptar migajas de nadie. Mis nietos, Sebastián y Sofía, vivieron un proceso difícil al principio. No entendían por qué su papá ya no vivía con ellos, por qué las visitas eran tan esporádicas y siempre tensas. Pero Violeta manejó la situación con una sabiduría que me dejó asombrada. Les explicó de manera apropiada para su edad que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las familias, pero que eso no significaba que ellos tuvieran la culpa de nada. Con el tiempo los niños se adaptaron a su nueva realidad. Sebastián, que ahora tiene 9 años, me dijo hace pocas semanas que prefiere ver a su papá solo los fines de semana, porque en casa ya no hay gritos ni tensiones raras que él no entendía pero que sí sentía. Sofía, que tiene 7 años, ha empezado a hablar más y a sonreír con más frecuencia. Al parecer, la atmósfera de mentiras y secretos en su casa los afectaba más de lo que cualquiera de nosotros nos dábamos cuenta. Ramón viene a buscarlos cada 15 días para pasar el fin de semana con él. Al principio yo tenía mucho miedo de esos encuentros,
Pensaba que él podría tratar de manipular a los niños contra Violeta o contra mí, pero la verdad es que parece haber aprendido, al menos en parte, la lección. Se limita a ser su padre durante esas visitas, sin hablar mal de nadie y sin tratar de justificar sus acciones pasadas. Nuestra relación, la de él y mía, sigue siendo muy difícil. Me saluda cuando viene por los niños, pero ya no hay esa complicidad que teníamos antes. Ya no es mi niño, sino un hombre que me mostró de qué estaba hecho realmente cuando las cosas se pusieron difíciles. A veces me pregunto si siempre fue así, y yo simplemente me negaba a verlo, o si las presiones de la vida adulta lo cambiaron de maneras que yo no pude predecir. Lo que sí sé es que jamás me voy a arrepentir de haber tomado las decisiones que tomé. Cuando cambié el PIN de mi tarjeta esa mañana, no tenía idea de que estaba iniciando una cadena de eventos que revelaría la verdad más dolorosa de nuestras vidas. Pero fue la decisión correcta. Una madre tiene que proteger a toda su familia, no solo a un hijo que está lastimando a otros. Violeta y los niños ahora viven conmigo de manera permanente. Al principio pensé que sería una situación temporal, hasta que ella pudiera estabilizarse económicamente y encontrar su propio lugar. Pero después de estos meses compartiendo la casa, ninguna de las dos quiere que se vayan. Hemos creado una familia nueva, diferente, pero sólida y honesta de maneras que la familia anterior nunca fue. Los niños tienen su propia habitación, que decoramos juntas con colores alegres y dibujos que ellos mismos eligieron. Violeta y yo compartimos las responsabilidades de la casa y el cuidado de los pequeños de una manera que funciona perfectamente. Ella se encarga de las tareas escolares y yo me ocupo de las comidas y de llevarlos al parque. Tenemos rutinas establecidas, reglas claras y, sobre todo, una honestidad total entre todos. Por las noches, después de que los niños se duermen, Violeta y yo nos sentamos en la cocina a tomar té y hablar sobre el día, sobre nuestros planes, sobre nuestros miedos y esperanzas. Son conversaciones que nunca tuve con Ramón, ni siquiera cuando era pequeño. Con él siempre sentía que tenía que protegerlo de las realidades duras de la vida. Con Violeta puedo ser completamente sincera sobre todo. Hemos aprendido juntas a manejar el dinero de manera más inteligente, a planificar el futuro sin depender de promesas vacías, de hombres que pueden cambiar de opinión en cualquier momento. Violeta está ahorrando para comprarse un auto usado el año que viene, y yo estoy ayudándola con esos ahorros porque quiero que sepa que tiene mi apoyo completo en todos sus sueños. También hemos aprendido a perdonarnos a nosotras mismas por haber sido tan ingenuas durante tanto tiempo. Durante semanas después de la confrontación, ambas nos culpábamos por no haber visto las señales antes, por haber permitido que Ramón se aprovechara de nosotras por tanto tiempo. Pero con el tiempo entendimos que la culpa no era nuestra. Nosotras amamos de buena fe, confiamos porque creíamos que merecíamos confianza a cambio. El problema no estaba en nosotras, sino en él. Una de las cosas más importantes que aprendí de toda esta experiencia es que el amor incondicional hacia los hijos tiene límites. Yo siempre pensé que una madre debe apoyar a su hijo sin importar lo que haga, que el amor maternal significa estar siempre del lado de tu niño sin hacer preguntas. Pero me di cuenta de que eso no es amor, sino complicidad ciega que puede permitir que una persona lastime a otros sin consecuencias. El amor verdadero a veces significa establecer límites firmes, decir que no y permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Si yo hubiera seguido encubriendo las mentiras de Ramón, él habría continuado lastimando a Violeta y a sus hijos. Al exponerlo, no solo protegía a mi nuera y mis nietos, sino que también le di a él la oportunidad de enfrentar la verdad sobre sí mismo. No sé si Ramón algún día va a entender completamente el daño que causó, o si va a aprender a ser el hombre que sus hijos necesitan que sea. Eso ya no depende de mí. Lo que sí sé es que Violeta, los niños y yo estamos construyendo algo hermoso sobre las ruinas de las mentiras que él dejó atrás. A todas las mujeres que están viendo este video y que tal vez están pasando por situaciones similares, quiero decirles algo muy importante. Ustedes no están solas y ustedes no están locas. Si su instinto les dice que algo no está bien en su relación, probablemente tengan razón. No permitan que nadie las convenza de que están imaginando cosas o siendo paranoicas. Confíen en lo que sienten.
Busquen evidencias si es necesario y, sobre todo, no tengan miedo de tomar decisiones difíciles para protegerse a ustedes mismas y a sus hijos. La verdad siempre es mejor que las mentiras cómodas, aunque duela más al principio. A las madres que me están viendo, quiero decirles que amar a nuestros hijos no significa ser ciegas a sus faltas. Podemos amarlos profundamente y al mismo tiempo exigirles que traten a otros con respeto y honestidad. No les hacemos ningún favor cuando los protegemos de las consecuencias de sus malas decisiones. Y a todas las personas que han sido traicionadas por alguien en quien confiaban completamente, quiero decirles que es posible recuperarse. Es posible reconstruir una vida mejor y es posible volver a confiar aunque sea difícil. Violeta y yo somos la prueba viviente de que las víctimas pueden convertirse en sobrevivientes fuertes que crean sus propias oportunidades de felicidad. Esta historia me costó mucho trabajo y dolor emocional contarla. Reviví cada momento doloroso, cada traición, cada lágrima que derramé durante esos días terribles, pero la conté porque creo que es importante que otras personas sepan que no tienen que quedarse calladas cuando alguien las lastima, sin importar quién sea esa persona. Si esta historia las ayudó de alguna manera, si se sintieron identificadas o si simplemente les pareció importante lo que compartí con ustedes, les pido que me ayuden a seguir contando historias como esta. Suscríbanse al canal Abuela Recordó si todavía no lo han hecho, porque tengo muchas más historias reales que compartir con ustedes. Historias de mujeres que han enfrentado traiciones, abandono, maltrato, pero que han encontrado la fuerza para salir adelante. Denle like a este video si creen que más personas necesitan escuchar este tipo de relatos. Compartan la historia con sus amigas, sus hermanas, sus madres, con cualquier mujer que pueda necesitar escuchar que es posible defenderse y recuperar la dignidad perdida. Pero sobre todo, comenten. Quiero leer sus historias, sus opiniones, sus consejos para otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares. Cuéntenme si ustedes también han tenido que tomar decisiones difíciles para proteger a su familia. Díganme qué harían ustedes en una situación como la mía. Sus comentarios son la parte más importante de estos videos, porque crean una comunidad donde todas podemos apoyarnos mutuamente. También les pido que vean mis otros videos aquí en el canal. He contado historias sobre suegras difíciles, sobre nietos que no respetan a sus abuelas, sobre matrimonios que se salvan y otros que necesitan terminar. Cada historia es real, cada una viene de experiencias vividas por mujeres como ustedes y como yo. Si estos videos les han ayudado o entretenido, y si pueden hacerlo, les pido que me apoyen con el botón de gracias. Crear estos videos todos los días requiere mucho trabajo, investigación y tiempo. Los fondos que recibo a través de gracias me ayudan a cubrir los costos de producción, de investigación y me permiten dedicar más tiempo a crear contenido de calidad para ustedes. Cada peso que recibo se invierte directamente en hacer mejores videos, en poder contar más historias, en crear una comunidad más fuerte de mujeres que se apoyan mutuamente. Su apoyo económico, por pequeño que sea, marca una diferencia real en mi capacidad de seguir haciendo este trabajo que amo. No es obligatorio, por supuesto. Entiendo que no todas pueden contribuir económicamente, y eso está perfectamente bien. Su apoyo con likes, comentarios y compartiendo los videos también es invaluable para mí. Pero si pueden y quieren ayudar con el crecimiento del canal, el botón de gracias está ahí para eso. Recuerden que subo videos nuevos todos los días aquí en Abuela Recordó. Cada día traigo una historia diferente, una experiencia nueva, una lección de vida que espero pueda ayudar a alguien que la necesite. Activen las notificaciones para no perderse ninguna historia, porque nunca saben cuándo voy a contar algo que resuene exactamente con lo que ustedes están viviendo. Quiero terminar diciéndoles que aunque mi historia con Ramón terminó de manera dolorosa, no me arrepiento de nada. Las traiciones duelen, las mentiras destrozan, las decepciones familiares pueden partir el corazón, pero también pueden ser el comienzo de algo mejor, más auténtico, más honesto. Violeta, los niños y yo hemos construido una familia basada en la verdad, en el apoyo mutuo y en el respeto genuino. No tenemos las mentiras bonitas que teníamos antes, pero tenemos algo mucho mejor. Tenemos realidad, tenemos dignidad y tenemos paz. Hasta la próxima historia, queridos amigos.
Cuídense mucho, valórense siempre y recuerden que ustedes merecen relaciones basadas en honestidad y respeto. Nos vemos mañana en Abuela Recordó.